Día de San Juan, chingado. Listo, estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Les habla Manuel Ruelas desde Blog Amanecer. Hoy en día estamos en este conversatorio que hemos iniciado hace 2 semanas. Estamos directo en Facebook, entonces pueden ver cosas muy espontáneas, unas respuestas de entre amigos, entre personas que apenas queremos conversar un poco de temas importantes, pero que podemos tomarlos también con un poco de gracia y de despreocupación porque estamos entre amigos, que es importante. Bueno, esta es un poco la entrada. No sé si quisieras ayudarme. Elías, compañeros, los presento, se presentan. Hagamos un poco esta formalidad, por favor. Elías, por favor, ¿puedes ayudar para presentar a nuestros invitados del día de hoy? Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Por parte del blog Amanecer, pues siempre es pues una belleza y con mucha alegría en el corazón poder recibir a las personas que se metan o quieran entrar con nosotros y con nosotros a dialogar. Pueden, como lo decíamos desde la sesión pasada, este es un conversatorio que busca pensar en voz alta sobre distintos temas que nos interesan aquí en el blog Amanecer: filosofía, mística, espiritualidad, psicología, movimientos sociales y un montón de cosas. Y bueno, pues lo hacemos cada 15 días, los miércoles cada 15 días, y nos vamos rolando la moderación y está abierto si alguna de ustedes que nos está viendo en vivo en el Facebook quiere anotarse para la siguiente sesión, el próximo conversatorio. Pueden enviarnos su correo a nuestro correo de la página en amanecerblogmística@gmail.com, amanecerblogmística@gmail.com. Ahí pueden entrar a dialogar con nosotras y nosotros aquí en vivo. Como en esta ocasión tenemos a Marcela y tenemos a Andrés, que respondieron a nuestro llamado la vez anterior, y pues les invitaría a, si pueden, en 2, 3 palabras, nada más presentarse de dónde se conectan. Sí, Marcela, estás silenciada. Ay, sí, ya, listo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Marcela. Pues con un gusto de estar con ustedes y que me hayan tomado en cuenta para este conversatorio, que realmente me parece pues a mí me interesó mucho. Se me hizo los temas, pues como tú dices, un poco de todo. Y pues siempre me ha gustado participar y aportar algo si se puede. Mucho gusto a todos, soy Marcela. Muchas gracias, Marcela. Andrés, no sé si quieras también en 2, 3 palabras presentarte. Claro que sí, muchas gracias a todos, saludos, y pues estoy aquí cortesía de invitación de Ana Belén, que bueno, pues me invitó y me compartió un poquito de lo que estaban haciendo, entonces muy entusiasmado de conocer el conversatorio, y si puedo aportar en algo, pues feliz también. Y estoy hoy aquí desde Vancouver, Canadá, 2 horas atrás que ustedes, pero bueno, con mucho entusiasmo y mucho gusto. Muchísimas gracias, Andrés. Y pues sí, esto se trata de pensar en voz alta y nadie tiene la razón, nadie es experto, solamente compartimos un poco lo que pensamos en estos rollos. Y también, Salvador, es la primera vez que te conectas a este conversatorio, entonces no sé si quieras decir algo. Gracias, Elías. Pues fue él quien me invitó a participar en este conversatorio. Estuve no lo vi en vivo el pasado, pero lo vi cuando terminó la transmisión y ahí les puse algún comentario y muchas gracias por la invitación. Estoy yo en Guadalajara y nada más. Muchísimas gracias. Por los demás somos ya viejos conocidos del blog Amanecer. Salvador González, Ana Belén, Elías, Rodrigo, Manuel. Nos faltan Marta y Teremike,
pero no en todas las ocasiones vamos a poder estar todas y todos, pero siempre va a haber alguien aquí echándole ganas. Y pues le regreso la palabra a Manuel para que modere esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Solamente recordar, por ahí creo que Marcela, tienes abierto el micrófono. Por favor, muchas gracias. Bueno, también un poco para contarles a todos que nos pueden ver desde Facebook, que con anterioridad mandamos unos correos. Bueno, mandamos un correo con unas lecturas para detonar un poco la discusión. Y bueno, yo voy a iniciar un poco con una de las lecturas que mandé, que era una noticia, digamos, un poco extravagante, pero que me gustó mucho, que fue sobre cómo en India un chico, un señor, hizo un altar, y dentro de su altar de dioses, de deidades, puso uno al coronavirus. Y este altar, él decía que era parte, digamos, de la forma en como él había aprendido a ver a Dios. Es decir, Dios estaba tanto en los montes, como en lo sublime, como en lo más bajo de lo bajo, hasta en una enfermedad que pudiera quitarnos la paz, por ejemplo. Entonces, yo partiría un poco desde allí, como ven este papel, a veces también de enemigo digamos, una especie de contraposición que sucede en la vida, que en este caso podemos decir que es el coronavirus, a veces son los seres humanos. Me gustaría también recordar, por ejemplo, en Gandhi, en su época, cuando luchó por su independencia de su país, y bueno, y luchó por muchas otras cosas. Entre una de las cosas que luchó fue porque pudiera el propio indio ver al otro, es decir, al inglés, también como su hermano. Era parte de, ¿no? No era como, es solo tu enemigo y mátalo, ¿no? Entonces yo creo que también, desde esta lectura que por ahí lanzamos, ver un poco el coronavirus como nuestro amigo, no en el sentido de hacerlo muy amigo, porque hay que alejarlo y hay que lavarnos las manos, pero a la sana distancia sí es nuestro amigo de alguna manera. Me gustó mucho el ejemplo, también porque habla mucho desde la cultura india, que a mí me gusta mucho, pero me gustaría que una primera ronda pudiéramos hablar sobre esta identificación o esta capacidad de cada uno de nosotros de ver en lo malo o en lo que no nos gusta también a Dios y la espiritualidad. ¿Quién gustaría empezar, por favor? Ahí dejo la provocación. Pueden levantar la manita también con la mano. Ahí. Ok, Marcela, sí, muchas gracias. Sí, pues sí parece muy contradictorio, ¿no? Ahorita poner en estos tiempos de tanto caos y tanta crisis un altar hacia un problema tan grande que estamos viviendo la humanidad como es la pandemia. Y entonces me hace reflexionar desde dónde hemos vivido la pandemia, cómo cada quien o cada pueblo o nación hemos transitado por esta enfermedad que nos está tocando vivir. Y ahí sí me pregunto la capacidad que tenemos para enfrentar este tipo de problemas, si es a través del temor, del conocimiento, del acercamiento, de dirigir otro tipo de pensamiento, no solamente el que nos va a atemorizar. Entonces, sí se me hizo muy curioso que hubiera puesto un altar, y esa es la parte que me ha hecho a mí reflexionar desde dónde, como seres humanos, o ahorita en este momento yo y mis cercanos, mi familia o la comunidad cercana que me toca comprender hasta cierto punto, cómo cada uno hemos vivido distinto, muy distinto, esta pandemia, y cómo en el hacer cada uno puede verlo desde otra perspectiva, como esta persona que nos comparte.
Muchas gracias, Marcela. Sí, justamente era desconcertar un poquito. ¿Quién gusta, por favor, dar réplica, hablar por acá? Chicos, chica Ana. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Gracias. Chao. Me gusta mucho lo que mencionó Marcela sobre el miedo y de esa manera me gusta pensar en esta deificación, si es que así se dice, del COVID, porque es cortar con el miedo. O sea, justamente creo que esta pandemia a muchas y a muchos nos ha traído, si es que no a todos, vivir en una situación de miedo, de frustración, de querernos separar o alejar de esto que está ocurriendo, que es real, que está cambiando nuestra vida. Y creo que este guiño, de alguna forma, de hacer un altar al COVID es como decir, justamente esto que mencionabas, Manuel, claro que también es Dios y Dios también está en todas las cosas. Y si podemos ver también este aspecto de muerte, y no me refiero a muerte en el aspecto físico exactamente, sino en la impermanencia, en que todo está cambiando constantemente y en que el COVID nos vino a traer de alguna forma esta realización de que la vida cambia en un segundo. Y si podemos apreciar este cambio y tomarlo como un regalo en cierta situación específica, eh, pues qué mejor. Y me gustó también que al final del artículo menciona que no solamente es para el virus, que también es para todas las personas que están ayudando a combatir el virus, para todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas las personas que están apoyando, porque justamente es eso, o sea, el poder ver la magnitud global de lo que es el COVID, no solamente como una enfermedad, sino también como un proceso de transformación. Y ya, gracias. Muchas gracias, Salvador. Me gustaría escuchar a alguien más, por favor. Otra. Muy bien, Rodrigo. Gracias. Pues me parece muy interesante esto como del altar. Me genera como familiarmente algo parecido a lo que sucede con la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? Acá en México, que pues también tenemos como estas imágenes, estas representaciones de sucesos naturales. Hay puestos y que a veces rompen con los esquemas de religiosidad tradicional, ¿no? Y que generalmente se dan más desde la parte popular y que a veces generan temor, ¿no? A la población más conservadora, ¿no? Digamos, porque cuesta un poco volver a conectar como estas partes de la naturaleza o estos procesos de la naturaleza con toda, digamos, la idea un poco más sofisticada de lo que es Dios, ¿no? O de un Dios trascendental. Entonces me parece muy interesante, me gusta, pero también creo que a veces se corre el riesgo de pensar que eso que ahora se está edificando puede convertirse en algo absoluto, ¿no? O en una expresión absoluta de la divinidad, ¿no? Entonces, me gusta la idea de pensar el COVID, el coronavirus, como una manifestación de lo divino, siempre y cuando no se confunda con lo divino mismo, ¿no? Porque creo que ahí es un riesgo concreto que siempre sucede, ¿no? En cualquier tipo de fenómeno. Bueno, pues, muchas gracias. Solamente para ayudar un poco al artículo y al mundo indio, justamente hay un panteón que sustenta toda la visión. No metes al coronavirus como el único Dios, más bien lo metes junto con los otros, que sería lo interesante. Es un proceso, digamos, comunitario, ¿no? Es otra epistemología, porque acá no es monoteísmo, pero muchas gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra forma? ¿Dónde pueden ver aquí un quiebre? ¿Dónde están completamente en desacuerdo? Me gustó mucho que hayas contado la Santa Muerte. Yo también, de alguna manera, mi corazón late con la gente que tiene esa fe. No tanto por la imagen o no, sino porque tienen fe. Y tener fe es algo, a veces es un gran regalo de la vida, francamente. Por ahí también había otros textos, no sé si queremos abordar otros, o si queremos cambiar ligeramente el tema. Veo a Elías, muchas gracias, Elías, por favor. Pero estaba primero Andrés, entonces si quieres primero Andrés y después yo, que tiene la manita levantada.
Sí, va. Muchas gracias, Andrés. Perdón. No, gracias, Elías. Sí, muy interesante el artículo, también comentar. A mí me llama mucho la atención que cuando empezó todo esto, llevándolo a temas un poquito más políticos y regionales para nosotros mexicanos, dijo el presidente, ¿no? Que era como anillo al dedo, nos cayó, ¿no? Obviamente esto se politizó y empezó a armar una cantidad de polvo muy dura y pues obviamente cada quien lo tomó como lo quiso tomar, pero yo creo que sí, hasta cierto punto, cada vez nos damos más cuenta que puede ser una bendición. Obviamente es algo sumamente trágico y horrible, ¿no? La pérdida que tiene, el dolor que trae en mucha gente, en familias, es una tragedia absoluta. Pero qué interesante también cómo nos ha conectado, ¿no? O sea, cuántos amigos con los que no hablábamos hace tanto tiempo, acercaron y empezaron a escribirnos mensajes y empezamos a hacer Zooms, gente con la que estábamos peleados, por ahí sentimientos de arrepentimientos que estaban guardados y creo que lo platicaba justo con Chava, ¿no? Que de aquí no nos escapamos, o sea, la mugre del sillón salió, ¿no? En esta etapa. Entonces, pues, no sé si esa es la intención de este altar de alguna forma, pero híjole, yo creo que sí nos ha traído, en serio, un avance que nos iba a tomar décadas y décadas y décadas, y esto en cuestión de 3, 4 meses, o sea, pareciera que nos lanzó al futuro de alguna forma, en mucha conciencia, quiero pensar. Esa es mi interpretación. Muchas gracias, Andrés. Pediste la palabra, ¿verdad, Elías? Sí. Ok, solamente para dar ahí un poco el toque. Gracias, Andrés. Sé que para Elías no es un asunto de esperanza, de hecho es más bien una gran tragedia que se está haciendo más grande gracias al coronavirus. También es un poco eso, las grandes tragedias, las grandes transformaciones, de alguna manera, me parece que es un poco infantil solamente dejarlas con está buena o está malo. Como tú dices, Andrés, o como también hemos dicho tanto Marcela como Salvador, pueden traer sus cosas buenas, pueden traer sus cosas malas, pero va a depender, más allá, digamos, de la interpretación histórica, que supongo que Elías nos va a dar un poco de eso también, mucho de nuestro enfrentamiento con nosotros mismos y cómo participamos con los demás con ese autoenfrentamiento, ¿no? Muchas gracias, Elías. Vamos a escucharte, por favor. Muchas gracias, amigos y amigas. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a Tere, que anda por acá. Bienvenida. Justo andamos acá conversando sobre un altar al coronavirus, ¿no? Allá en India. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, perdón por el retraso. Trabajo, caray, pero ni modo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Eso, bienvenida. Pues justo Manuel está moderando y yo estaba a punto de dar mi opinión. Les escucho y se me hace fabuloso, ¿no? Como esta diversidad de opiniones. Rescato mucho lo que dicen. También estoy de acuerdo que al final estamos en una coyuntura, ¿no? Es como una apertura de grieta y en toda coyuntura sale como un montón de cosas, ¿no? No diría una caja de Pandora, porque se supone que de la caja de Pandora salieron puras cosas no tan bonitas, pero como una caja que, digamos, que sale de todo, ¿no? O sea, de todo. Y en esta mezcolanza, ¿no? Como de clásica comida mexicana, ¿no? Que es dulce y salada, y chile, mole y pozole. Pero un poco conversando, digamos, para dar también mi opinión. Por acá Manuel hablaba de Gandhi, ¿no? Y de amar al hermano, a la hermana, en el cuerpo, en la experiencia del inglés, ¿no? Este inglés que era el opresor. Yo quisiera como lanzar un par de términos, por ejemplo, en la cuestión no violenta, en la lucha no violenta gandiana, pero en general se distingue al enemigo del adversario. O sea, creo que sí, digamos, es un paso espiritual muy importante, por lo menos desde los ojos de la lucha no violenta, el cambiar, o sea, dejar de ver enemigos y comenzar a hablar de adversarios. Pero porque el enemigo justamente hay una contraposición, o sea, con el enemigo no puedes haber digamos, un suelo común.
Y en cambio, el adversario, pues, o sea, sí hay una contraposición, pero esa contraposición está sustentada en la idea de que hay esta parte en común, ¿no? De que hay una hermandad y que se está porque al enemigo se le derrota, inclusive se le asesina. Al adversario se le puede convencer, y es un poco la actitud no violenta, por lo menos de la no violencia activa, hacerle ver a este movimiento, a este grupo, en este caso los ingleses con Gandhi, de que pues están haciendo un acto inhumano, están haciendo un acto de violencia o de opresión muy, muy severa. Y en este sentido, creo que sí es interesante rescatar, claro, yo vengo de otra tradición y de otro pensamiento, yo no creo que todo es Dios, ¿no? Pero en el caso del COVID, yo diría, el asunto es que el COVID no es solo el COVID, no sé si me explico, o sea, no es el virus en sí mismo, que de pronto apareció de la nada y ahí está. Este virus está inserto en toda una cuestión interrelacional, desde cuestiones ambientales, políticas públicas, hasta cuestiones espirituales, o sea, cósmicas, o sea, no es solamente el virus y ya, sino que este virus está en un contexto, y aunque, digamos, abrazo y estoy de acuerdo con cuestiones que ustedes han dicho y lo que yo rescataría de este altar que vimos, ¿no? en esta noticia, es que lo que creo que nos está, digamos, desvelando este COVID, y que creo que es parte de su dimensión sagrada o su dimensión divina, es que nos está volviendo al cuerpo, nos está volviendo a lo que somos, a nuestra finitud, a la capacidad de morir, a la capacidad de enfermarnos, ante el hecho de que el sistema médico no tiene todas las respuestas y de que nos vamos a morir y que la muerte es una cuestión presente. Entonces, eso creo que es la parte divina. Sin embargo, repito, el COVID no es solo el COVID, sino que el COVID es una serie de dinámicas también públicas de gobiernos, de sistemas de salud, que yo en lo personal sí creo que hay que abiertamente ver en este sentido de la lucha no violenta como adversarios. O sea, yo no creo que el COVID sea adversario en sí mismo. O sea, es un bicho y ese bicho es parte de, y nos está, digamos, mostrando esta humanidad de lo que somos, esta contingencia. Pero el COVID no es solo el COVID y todas las narrativas que están alrededor del COVID, sí, en lo personal, me opongo a ellas, me opongo a esta narrativa de tener que estar totalmente obediente, saber qué deciden allá arriba de lo que puedo o no puedo hacer. Desobedecer también esta noción de que tengo que depender absolutamente de la institución de la institución de la salud para sanarme y que en realidad yo puedo sanarme aquí con mis personas, con mi gente, ¿no? Fortaleciendo mi sistema inmunológico, comiendo mejor. Entonces, eso es como un poco mi aportación, mi provocación a estas reflexiones que estamos teniendo, ¿no? El COVID no es solo el COVID, y en ese sentido yo creería que yo sí puedo recuperar en el ámbito de la realidad dinámicas que son, desde mi perspectiva, desde mi experiencia espiritual, ajenas al proyecto divino, ¿no? Al modo de realizarse de Dios en la historia. Eso sería desde mi perspectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Elías. Yo quisiera aprovechar que tienes ahí a Ana y me gustaría mucho escuchar a Ana hoy, por favor. No sé si te estoy obligando, pero tu voz sería muy importante. Ana, por favor. Gracias. Bueno, yo digo, es que ya dijeron bastante, pero creo que un poco estaba pensando también desde la psicología transpersonal. Justo estaba leyendo un libro que les estuvimos compartiendo Marta y yo en las conversaciones que hemos estado dando, que es El poder curativo de las crisis, y habla un poco rescatando esta parte de cómo los modelos tradicionales, tanto de psicología, de medicina, en general, ¿no? La forma tal vez tradicional de ver a la enfermedad, a lo negativo, a lo que parece oscuro, a lo que parece amenazante, lo vemos como algo a lo que hay que alejarnos, a lo que hay que repeler un poco, y un poco rescata la psicología transpersonal toda esta visión también como la contraparte, ¿no? Espiritual, de cómo, por ejemplo, en el chamanismo, todas las personas de alguna manera que se iniciaron chamánicas o los chamanes tuvieron antes un proceso de enfermedad
horrible, ¿no? Y tuvieron un proceso de purgación, de locura. Entonces, cómo también desde esta psicología, rescatando un poquito la parte espiritual, podemos también entender que las crisis son parte de la curación, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues sí, o sea, un altar también a esto que parece una enfermedad y a lo que todos tenemos miedo, ¿no? Entonces es rescatar la oscuridad en ese sentido, pero pues ese es como algo que a mí me causa, ¿no? Este artículo en general. Muchas gracias, Belén. Según yo, me hace falta Salvador o Tere. No sé cualquiera de los dos quisiera tomar la palabra, quisieran dar otro giro. Platíquenos. Chava, Salvador Sandoval y Tere. ¿Quieren alguno de los dos por ahí? Bueno, yo sí tengo algo que decir. O Salvador, ¿quieres decir tú primero? Y yo completo, como tú quieras. Bueno, negativa ficta. Muy bien. Pues no sé, creo que estoy en desacuerdo no con Ana, con Elías un poquito. Ok. Primero que nada, sí, a ver, dos cosas. Uno, sí considero que todo es Dios. A pesar de que tú digas que no todo es Dios, yo sí creo que todo y en todas las manifestaciones de lo que está ocurriendo está Dios, ¿no? Y segundo, no estoy tan de acuerdo tampoco con que en nuestra finitud estamos descubriendo a Dios. O sea, justamente no, justamente somos algo eterno que va muchísimo más de nuestra finitud. Y me hicieron pensar mucho en términos, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? En el yoga hay como toda una filosofía detrás que no es, que se opone un poquito al dualismo platónico o aristotélico, que solamente somos cuerpo y alma, y te explica que nosotros somos en realidad mente y cuerpo, por un lado, y por el otro lado, pura conciencia, ¿no? Que sería Dios o amor o como quieran ustedes calificarlo. A lo mejor tú me corrijas, Elías, porque sé que tú tienes mucho más experiencia en esto que yo. Pero me quedé pensando, y sí creo, al igual que Ana, que en todo lo que está sucediendo, en toda luz y oscuridad, existe esta unidad, que es lo que se revela a través de la crisis y lo que se revela a través de pandemias y a través de enfermedades, ¿no? Y cómo nosotros todos tenemos que pasar por una evolución, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? No estaríamos teniendo esta aventura terrena. O no sé qué opinan. Lo lanzo el debate. Yo quisiera agregar algo, también ahorita que le voy a dar la palabra a Salvador. Parte de mi práctica espiritual es rezar por Donald Trump, rezar por la gente que hace el sistema horroroso. Es parte de mi práctica de compasión. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo mucho contigo, Tere. Salvador, por favor, te escuchamos. Hola, hola. Creo que voy a retomar, sí, esta mirada quizás un tanto de amistad, de armonía en torno a la existencia de un COVID en la vida del ser humano religioso o religioso en su historia como tal, que se ha vuelto presente desde la teología espiritual. En la teología espiritual hay un autor que se llama Federico Ruiz Salvador, tiene un libro muy chido que se llama Caminos del Espíritu. Él dice que la verdadera fuente de espiritualidad está en nosotros y en nuestra historia, y constantemente está latente. Es decir, la oportunidad y la vivencia de una espiritualidad no se ausenta en la vida y en la historia del ser humano y de la persona, en lo individual, sino que es una constante que va en su
en su naturaleza. Y desde ese sentido, también dice que su objeto de estudio es justamente la revelación de este Dios, de esta deidad, pero no solo en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la tradición apostólica, sino también en la persona, ¿no? Es Dios quien se va revelando también en cada uno de nosotros, y a partir de ahí se fraguan en la persona gracia y naturaleza. Desde este sentido, pienso que entonces el COVID no puede fungir, como decía Elías, como un agente externo maligno a nuestro pasar por esta vida, tanto como seres humanos como individuos. Pienso entonces que de alguna forma funge como un hecho, un estímulo, por así decirlo, independientemente de sus causas, para aprender de nuestra propia espiritualidad en caminos que ni siquiera sabemos que sean predestinados, están ya escritos. No sé si me doy a entender, sino que pues la historia se va construyendo independientemente de sus causas, y pues con lo que se presenta, pues uno tiene una espiritualidad en la cual puede llevarle a su salvación, a su autorrealización, a ¿cómo decirlo? A este ideal, ¿no? Este ideal de vida como creyente o como ser humano. No sé si me desvirtué de la línea y camino, o vengo a complementar o agregar algo. Sí, Salvador, eres un herético de Amanecer. Eso es horrible, ¿eh? Más allá de eso, muchas gracias. Yo quiero poner más fuego, pues, para que se prenda más, para que haya más disenso aquí. Tere, por favor, peleate más con Elías. Por favor, Marcela, dinos más. Por favor, Andrés, Ana, los dos chavas, ¿no? Por ahí estuvo un texto que Elías dice lo siguiente. Aquel que afirma que todos somos uno está ocultando un privilegio. El privilegio de no poder discernir entre que tengo un privilegio o tengo una demanda o estoy siendo vengativo. Estoy recortando demasiado el argumento, por ahí tal vez vamos a escuchar a Elías, pero el punto es ese. Si volvemos y repetimos que somos uno y no podemos lograr ver que somos diferentes, podemos generar una gran violencia. ¿Qué piensan al respecto? Ahorita estamos hablando un poco de aspectos históricos o aspectos hasta un poco metafísicos o aspectos muy personales sobre el culto, ¿no? Voy a llevar a una deidad o no a un altar. Son planos distintos, ¿no? Pero lo interesante es que ustedes puedan explotarlos, que es lo que nos interesa sobre todo. Y sean heréticos, por favor. Por favor, ¿quién interesa en primer lugar? Por aquí, por acá. ¿Elías? ¿Quién? Yes. Va. A ver. Gracias, Elías. Hay alusiones directas. Bueno, rescatando un poco el comentario de Tere, creo que además ya sabemos, ella y yo, que no siempre coincidimos y está bien, es lo chido. Sin embargo, creo que en este punto no estamos tan lejanos. Yo sí creo, y cuando digo creo es que he tenido un poco la experiencia, no que lo defienda racionalmente. Yo sí distinguiría, y creo que es problema de nuestro lenguaje, de nuestro español, entre decir Dios está en todo y Dios es en todo.
Dios es todo o todo es Dios o simplemente no me dicen nada, o sea, no me dicen nada a nivel de experiencia real ni filosófica, es demasiado ontología para mí, simplemente no me dice nada. Dios está en todo, sí, eso lo puedo asumir y lo he experimentado, ¿no? Pero si Dios está en todo, considero que no está de la misma manera en cada espacio de la vida personal de cada quien. Entonces yo no estoy diciendo que Dios no esté o sea, un poco lo que yo estaba argumentando era que sí que considero que la pandemia nos está abriendo a dimensiones humanas bastante maravillosas, pero que la pandemia no es solo la pandemia, sino que la pandemia está atravesada también por narrativas sociopolíticas de distinta índole, algunas hermosas, ¿no? Que me ha tocado ver aquí de cerca, o sea, yo puedo hablar de viva voz de comunidades campesinas o indígenas que se están organizando para autocuidarse de una manera maravillosa, pero también les puedo decir también de primera mano que en el pueblo donde yo vivo llega la Guardia Nacional con metralletas apuntando a las señoras viejitas diciéndoles, por favor, no salgas de tu casa, con una metralleta en la nariz. Entonces yo creo que Dios está en todo eso, pero no está de la misma manera ni con la misma voluntad. Entonces un poco lo que yo experimento, lo que yo veo, es mi experiencia y mi propio modo de ver las cosas, es que la invitación de eso que llamamos Dios, llámenle como le quieran llamar, sí va transformándose, porque por lo menos desde mi tradición, y no me gusta mucho la palabra proyecto, pero sí hay, digamos, un camino o un proyecto, ¿no? Les digo, aquí me falla el lenguaje, ¿no? Hacia donde Dios me va invitando de maneras distintas, ¿no? Y yo sí creo que hay narrativas y hay fuerzas, que tampoco estoy hablando del diablo ni de cosas así, estoy hablando de dinámicas intramundanas de nuestra propia humanidad, que nos alejamos de ese proyecto, ¿no? O de esa misión o de esa propuesta, ¿no? De mundo. Entonces yo sí creo que en lo peor de lo peor, ¿no? En esta Guardia Nacional apuntando su metralleta a la viejita que no habla español, la viejita zapoteca que no habla español y que le dice en español, métete a tu casa, y que la pobre abuela no entiende ni madre. Yo creo que Dios está ahí, pero Dios está ahí diciendo, esto no está chido, ¿no? Esto no puede ser, y es una implementación despótica de la fuerza, y que eso no puede de ninguna manera, desde donde yo lo veo, formar parte de la propuesta divina, ¿no? Pero Dios también está, por otro lado, en lo contrario. Dios también está en estos grupos, estoy hablando de experiencias concretas, ¿no? Que me ha tocado o escuchar o vivir en estos meses de pandemia. También Dios está en la familia que vive a pocos metros de mi casa, que son una familia con una mujer embarazada, que las señoras hacen la tortilla y demás, y que se organizan para cuidarse, para que la señora embarazada salga lo menos posible, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también está Dios, pero de una manera distinta, ¿no? Mostrándonos un modo diferente de ser. Entonces yo sí creo que Dios está en todo, pero que invita de maneras distintas a posicionarse en las distintas situaciones. Y en ese sentido, yo sí creo que la pandemia nos abre a una dimensión gigantesca de experiencia humana, experiencia trascendental también. Voy a dejar ahorita de fuera la crítica esta de la finitud y demás, que creo que es más compleja, pero creo que sí nos abre a una experiencia espiritual, pero también nos abre, como toda coyuntura, a una serie de posibilidades justamente para lo contrario, justamente para que aquello que va en contra de la propuesta de amor y de comunión, que creo que yo es la propuesta de lo divino, justamente se instaure lo contrario, se instaure la opresión, se instaure la violencia, se instaure todo eso. Y Dios está en todas esas posibilidades, pero nos invita a cosas distintas en cada una de ellas.
esa es mi experiencia, esa es mi visión de las cosas. Muchas gracias, Elías. Ay, esto ya se volvió personal. No, ¿puedo? Sí, claro. ¿O vas a problematizar todavía más, Manuel? Platícanos. Me gusta el fuego, pero estamos listos para ti. Venga, Tere, por favor. No, yo sí voy a sonar un poquito muy hereje, pero lo primero, me gusta muchísimo cómo piensa Spinoza, que dice que al final Dios está en todo, Dios está en la naturaleza, y al final creo que si nos ponemos a decir que no sé, un árbol tiene conciencia, tiene a Dios, sí, no, podemos caer un poco con esta idea de que, bueno, esta persona de la Guardia Nacional no tiene a Dios porque es un desgraciado que tiene una metralleta. Podemos caer en una especie de orgullo de decir, yo puedo decir adentro de quién o de qué está Dios, ¿no? Y ahí no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Porque podríamos caer en otro exceso, que es lo que pasó, no sé, Aristóteles, que clasificó los tipos de almas, ¿no? Vegetativa, sensitiva y racional. Entonces, la mejor es la racional, ¿no? Y lo mismo te diría, por ejemplo, Descartes, ¿no? Que el hombre, pues, es el maestro de la naturaleza porque piensa, ¿no? Y yo estoy en completo desacuerdo. Yo creo que a lo mejor soy completamente hereje, pero una piedra puede tener conciencia o espíritu. Ahí Leibniz dice que la materia es espíritu instantáneo, ¿no? A lo mejor tengo ideas medio extrañas, pero no sé, me hiciste pensar mucho, Elías, con tu ejemplo de la Guardia Nacional, en Hannah Arendt, ¿no? Que Hannah Arendt estaba al final en el proceso de Eichmann, que había hecho cantidad de atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, y lo veía a los ojos y decía, este cuate, a pesar de que hizo todo lo que hizo, yo lo perdono, yo lo puedo perdonar porque sé que lo que él hizo viene de una banalidad, viene de un estado de no conciencia, ¿no? Y ahí regreso al tema de mi consideración personal de que en absolutamente todas las personas que te encuentres en este mundo, sea la Guardia Nacional, sea, no sé, un violador, un asesino, en todos voy a encontrar un común de humanidad y un común de, no sé, algo que se asemeja a mí, y ahí es donde yo digo que todos somos uno al final. Y esta idea de que todo es revolución, todo es lucha, todo es yo estoy bien y tú estás mal y yo voy a luchar contra ti porque tú tienes un privilegio que yo no tengo, se vuelve muy compleja. Hay muchas cosas en las que yo estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar y que hay atrocidades que simplemente no se pueden permitir, pero no estoy de acuerdo en el punto de que esa persona es distinta a mí y que yo la tengo que juzgar porque yo estoy bien y él está mal. No sé qué opines, Elías. Ahora sí me puedes criticar. Bueno, para no convertirlo en un diálogo, yo solamente diré que Elías no lo quiero defender, pero ha dicho que no hay que convertir en enemigos al que es adversario. Y tampoco hay que estar, o por así decirlo, no, sería un gran juicio, ¿no? Por ejemplo, lo diría un gran maestro, que se llamó Jorge Manzano, que igual existe el infierno, pero nadie conoce las listas de quién está allí, ¿no? Eso siempre me acuerdo. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Elías. Yo quisiera un poco darle la vuelta a esto, sobre todo porque vi ahí a Salvador González fraguando algo entre sus manos, yo no sé qué traía por ahí. Marcela también la veo muy lista. Andrés, me encantaría escucharlos a ustedes dos particularmente, también a ti, Salvador Sandoval. Por ahí había otros textos que mandamos en torno a prácticas, a una praxis muy específica. ¿Qué hacemos con el problema y con nuestra persona a eso, ¿no? Por ahí había personas que dieron despensa, que trabajan más, que hacen misas en celebración
por cierta reivindicación para que este mundo sea más humano, digamos en la invitación, en este caso que por ejemplo el cristianismo hace, ¿no? De ser cada vez más cercanos a un modelo de ser humano como el de Cristo, que es un modelo humilde, por ejemplo. Por ahí me gustaría que vayamos ahora. Doy la palabra, por favor. ¿Quién, por favor? ¿El que estaba fraguando cosas, Salvador? Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, antes de tomar eso, me gustaría retomar un poco lo que mencionabas principalmente del texto de Elías antes de que se convirtiera en todo lo demás. En este ser uno, pero a la vez poder ver la diferencia. Y yo creo que en esencia todos somos uno, o sea, verdaderamente sí creo eso, pero creo que para poder reconocer el que todos somos uno, que de alguna manera es el camino del Buda, primero tenemos que purificarnos o tenemos que liberarnos de ciertas cosas. Y creo que puede ser demasiado ambicioso, sobre todo con los temas que mencioné, Elías, sociales, el pensar que todos somos uno cuando realmente hay un tema de diferencia, cuando hay un tema de privilegios y de gente que está sufriendo. Y creo que sí somos uno, pero primero hay que poder reconocer estas diferencias más mundanas que de alguna manera nos van a permitir ver la dimensión unificada de lo que somos, pero no cayendo en el, claro, todos somos uno, no está pasando nada porque somos somos todos uno, ¿no? Y eso más que nada, que es el trabajo de la compasión y el desarrollar y cultivar esta compasión de sí poder ver a la otra persona como igual, pero también reconociendo qué está pasando y de qué forma la puedo apoyar para que esté mejor en su situación, que se relaciona con los textos que mencionas ahorita de esta misa que se celebró apoyando al movimiento LGBTI y también de estas chicas transexuales que ofrecían comida hacia a las trabajadoras sexuales. Y eso, gracias. Muchas gracias, Salvador. Yo quisiera contar una experiencia muy breve. Alguna vez estuve en unas pláticas en torno a personas con discapacidad y lo que ellos decían es que no es que yo tenga discapacidad, es que tu universidad, en este caso la universidad, no tiene rampas. O sea, la bronca es que ustedes no piensan en todo, son incapaces de eso, ¿no? Ese fue un muy buen ejemplo de simplemente no camino, pero tú crees que todos caminan. Me gustaría que alguien más, por favor, pudiera aportar, pudiera provocar. Andrés, Marcela, por favor, es un privilegio tenerlos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcela. Ajá, con respecto a los demás artículos que nos pidieron leer para poder opinar algo, para mí me causaron así una sacudida tremenda de lo que realmente se puede hacer hacia el prójimo. Tal vez yo me siento a veces que doy mucho, porque me siento que puedo dar. Pero a la hora que veo a estas personas dando todo, dándose, ahí no hallaba la palabra, dándose, la verdad me sacudió profundamente. Y yo digo, cada día aprende uno del ejemplo de los demás y cada día me lo repito, aprendo más del ejemplo de los demás y me llegaron al corazón y me hacen pensar de otra manera en ese dar y darme hacia los demás. Me gustaron muchísimo los 3 artículos. Veo la diversidad de ellos, de lo que se trató, y bueno, para mí han sido un ejemplo y una manera de hacer más, de dar más y de sentir a Dios en todo momento, en toda persona, de volver a, no de volver a tener confianza, porque yo creo que yo sí la vivo con confianza,
no sé si como seres humanos nos ha faltado confianza. Confianza en el transitar en una enfermedad, confianza en voltear a ver a otro ser humano como igual, confianza en lo que podemos dar, confianza en escuchar, confianza en comprometerme. Y bueno, yo lo que puedo decir que estos artículos a mí me movieron muchísimo y me han sido un ejemplo grandísimo. Muchas gracias, Marcela. También aquí como amanecer, para los que lo están viendo, vamos a pegar esos artículos aquí para que los puedan leer y no solamente sea Sí, como... sí, están muy padres, gracias. Me encantaría, Andrés, Sí. y Salvador, por ahí. Sí, gracias, Andrés. Bueno, no nada más comentar, creo que todavía no llegamos a ese artículo, pero el de la campesina peruana que estuvo regalando alguno de cosas de sus cosechas y obviamente pues por lo que se entiende es una persona bastante humilde que pues está dando cosas que entiendo pues no le sobran tampoco, ¿no? Y justo una de las meditaciones que tuvimos, me parece que fueron meditaciones con Elías, mencionó algo muy interesante que se me quedó grabado hace ya yo creo que hace 2 meses que la hicimos, Elías, y creo que Belén también estaba, pero mencionaba que bueno, el virus más grande realmente que tenemos la humanidad, entre muchos otros, es el egoísmo, ¿no? Y yo creo que hasta que ese virus no lo veamos de frente, con pandemia o sin pandemia, vamos a estar igual de separados, a corto y a largo plazo. O sea, necesitamos ver esos virus, la indiferencia que está también ahí, la ignorancia, que obviamente se le tiene que tener pues mucha compasión cuando es ajena, pero también enfrentarla cuando es propia, ¿no? Y cuando la vemos y no ser flojos y decir, tengo ignorancia en esto y qué puedo hacer, ¿no? Para ser más consciente, más inclusivo, más, menos hiriente, más compasivo. Entonces, para mí esta señora, su acto, lo que hizo es, pues, no sé, es la manera presencial y física de ese acto, ¿no? De quitarse ese egoísmo, esa flojera, esa indiferencia y sin importar su circunstancia, dar, sin importar lo que va a recibir, dar, ¿no? Y qué padre que se convirtió en un artículo, en una noticia y que nos enteramos todos. A veces te enteras, a veces no, pero eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es dar, ¿no? Entonces, pues rescato mucho ese artículo por ahí que compartieron. No sé si alguien más tenga algo más que decir. Esa era mi opinión de eso. Muchas gracias, Andrés. De hecho, creo que has dado también en otro clavo, el de la confianza, el del don, el de que esa persona dio porque quería dar. No había otra razón, que es una muy buena razón para dar, ¿no? Quiero dar. Con eso basta. No sé si tengo por acá a Salvador, Rodrigo. Díganme cómo están. Ana, por favor. Gracias. Bueno, pues a mí todo lo que han compartido también me hace pensar como en esta un poco discusión que estaban teniendo hace rato, ¿no? De cómo la lucha al final se separa de Dios o la lucha en sí misma no puede ser Dios porque estás luchando y no estás reconociendo a Dios en el otro o en la contraparte, ¿no? Pero también creo que hay como líneas muy delgadas y sí creo que hay una parte también de Dios en todo, o sea, yo sí creo que también Dios está en todo, pero también creo que Dios es más que porque a veces la palabra Dios como que nos trae a una persona, ¿no? Que está así como que entre juzgando que está bien y que está mal, ¿no? Yo más bien, pues es amor, ¿no? O sea, para mí Dios es amor. Y sí, yo también creo que el amor puede estar en todo, pero al mismo tiempo el amor es límites. O sea, yo sí creo que los límites son amor, ¿no? Y para mí, ponerle límite a una persona que realmente está haciendo un daño, está en contra del amor, está en contra de lo que crea, de la creación, creo que es parte del mismo amor, ¿no? Y no es pelearte con que la otra persona no sea capaz de amar, ¿no? Sino que simplemente en ese momento también hay que poner límites, porque claro,
O sea, también es muy fácil decir Dios está en todo, todos somos uno, pero si no estamos viviendo esa realidad material, física en nuestra sociedad, ¿cómo lo podemos decir así nada más? ¿No? O sea, también entiendo de dónde viene porque yo también siento y he tenido esa experiencia en mi experiencia interior, he tenido la experiencia de soy una con todo, ¿no? Y todo es uno conmigo, o sea, sea a lo que se refieren, pero luego en nuestra vida, o sea, en lo que vemos en la cotidianidad, muchos podrán decir que es una ilusión, ¿no? Que podrán decir que no existe esta realidad y que todo es un sueño, pero pues es algo que yo estoy sintiendo y que me duele ver a veces que no, realmente no estamos siendo uno, o sea, que vivimos separados, ¿no? En la vida real, en la vida concreta, no tengo la misma experiencia que otra persona. ¿Por qué no somos uno? ¿Por qué no somos uno en esta experiencia concreta, pero sigue en esta idealización, ¿no? O sea, entonces, más bien creo que esta lucha es una apuesta por la misma, por el mismo ideal de todos somos uno. Entonces, bien, si yo creo eso, ¿cómo le hago para realmente empezar a vivir así, ¿no? Y a empezar a vivir así con las y los demás, ¿no? Y no me refiero a que todos vivamos en un mismo lugar y tengamos lo mismo, ¿no? No es una especie tampoco de pues, comunismo, ¿no? Nada que ver, pero sí, pero sí un poco como en tu experiencia más local, ¿no? O sea, en tu experiencia de ti, de tal vez tus amigos, tu comunidad, o sea, ¿cómo puedes hacer para que las demás personas también tengan o puedan llegar a tener esa experiencia de todos somos uno, ¿no? Del perdón. Entonces, pues bueno, eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias. Solo recordar que en Amanecer somos anarcoconvivenciales. Gracias. Por favor, ¿puedes hablar, Elías? Eso, nada más que agregar a ese hermoso término. No, recuperando las cosas que han dicho tan bellas, yo coincido, y es que si eso que llamamos Dios está en todo, está también en la lucha, ¿no? Y está también en el roce, y está también en el desacuerdo y en la diferencia, si no, no está en todo, si no está en todo lo que me gusta, ¿no? Y cuando yo ponía el ejemplo de la Guardia Nacional aquí en el pueblo donde yo vivo con esta señora, por supuesto que yo creo, y lo dije, que ahí está Dios, o eso que yo llamo Dios. Y está no solo en la persona de la Guardia Nacional, está en su arma también, ¿no? Pero donde, y no es como un juicio de que no está en él, sino en la relación misma que se está forjando allí. O sea, yo hablo para mí Dios es relación, y eso me viene de mi experiencia con el pueblo tarahumara. Para mí Dios es relación. Y relación hay de muchas, y hay una relación que es la de Dios, y aquí algunos le han llamado amor, llámenle de otra manera si quieren. Pero considero que hay relaciones, modos que se van creando relacionales, que recuperando lo que decía Andrés hace un momento, que él le llamó egoísmo, ¿no? Y que podemos aceptar que ese tipo de relación bloquea el flujo de eso que le llamamos amor, le llamamos Dios con mayúscula, como sea. Yo considero que ese ejemplo concreto, sin decir quién está bien o qué está mal, yo lo percibo en mi experiencia y en mi carne como una relación que bloquea este flujo, ¿no? De la comunión, que no puede haber comunión posible allí, ¿no? Y que por lo tanto, esta persona que está totalmente habitada por Dios, y estoy convencido de ella, está también siendo invitada, esta persona, a transformar el corazón, como yo también, yo en primer lugar, ¿no? Soy el primero que transgrede todo eso. Otro ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿no? El lunes amanecí viendo que en San Mateo del Mar, una comunidad de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, comunidad donde trabaja mucho la organización que ahora estoy colaborando, asesinaron a 15 personas, un comando armado, y es una comunidad que está inserta en una
espiral de violencia terrible desde hace muchos años por las transnacionales, particularmente las eólicas. Esta relación tan compleja que está allí, que hay tantas cosas de por medio y que es tan difícil entender, que hay egoísmos, que hay intereses internacionales, económicos, políticos, y que las personas de a pie somos las que menos lo entendemos porque hay gente a miles de kilómetros fraguando todo eso, o sea, y que quien lleva, digamos, que quien está cobrando vidas es el pueblo ahí, que ni vela tiene en el entierro. Allí, todo ese complejo, hay una relación de muerte, hay una relación en donde yo no puedo reconocer la mano de Dios allí, en el sentido de que Dios quiera eso, o que el amor quiera eso, sino que me invita a decir, aquí hay algo que está trastornado, ¿no? Que estamos malinterpretando, que estamos siendo devoradas y devorados por dinamismos de egoísta, de querer conquistarlo todo, de querer el poder. Pero estoy totalmente convencido de que estas personas que jalaron el gatillo, tanto los actores materiales como los actores intelectuales de esta matanza de hace unos días, están habitados por Dios y Dios les está invitando constantemente, pero también este dinamismo de que son las personas que jalaron el gatillo, no son personas como las que estamos aquí ahorita conectadas, son personas que se juegan la vida todos los días, que no tienen que comer y que tienen que vérselas como puedan vérselas. Entonces es una cuestión muy, pero muy compleja, ¿no? Y entonces no es una cuestión de que si ellos, no es blanco y negro, ellos están mal, son los sicarios del mal y las pobres víctimas son angelitos que todo lo hacen bien. No, yo estoy hablando de la maquinaria, de la relación más a mayúscula, que yo la conocí en Tabasco, cuando viví y trabajé en Tabasco, y me di cuenta de lo que hacía Pemex. De nuevo, no es culpa de los trabajadores de Pemex, no es culpa de Pemex, es esa maquinaria que en algunas tradiciones le llamamos pecado. Yo sé que es un término que causa escozor. A mí no me causa escozor porque lo he vivido en carne y hueso, ¿no? Y está allí presente, es un dinamismo. No es una falta moral, no es una falta ética, es un dinamismo que nos está llevando a jodernos entre nosotras y nosotros. Y el que seamos uno, para mí, por ejemplo, hay un salto cuántico entre, para mí yo no sé dónde concluimos del hecho de que somos uno, eso devenga necesariamente en paz, armonía y cariño. O sea, somos uno, un vaso lleno de mierda, ¿no? Un vaso lleno de cochambre, somos una porquería, todos y todas juntas, ¿no? Y que ahí está esa divinidad, ahí también ensucia de la misma porquería que estamos nosotras y nosotros, manchándose las manos, chambeando como campesinos, sacando la semilla, tratando de labrar la tierra, sacar lo mejor posible de esta realidad que tenemos. Y entonces sí, somos una realidad, de eso estoy convencido, pero de eso no se concluye necesariamente de que todo sea bonito, ¿no? Somos una realidad que comparte estos dinamismos que se contraponen, que luchan entre sí, relaciones de vida, relaciones de muerte, ¿no? Y que creo que la relación de la bondad, de Dios, del amor, como quieran llamarle, está invitándonos, o por lo menos yo me siento invitado, y muchos vivimos así, a crear espacios a nuestro interior con nuestras amigas y amigos para que fluya y ser cada vez más disponibles a responder a este llamado del amor, ¿no? Pero que hay fuerzas adentro de nosotras mismas que nos imposibilitan, nos incapacitan muchas veces para escuchar este llamado. Y el primero de esos es el miedo, ¿no? O sea, a mí en lo personal, lo primero que me corrompe es el miedo, o sea, que me inmoviliza para amar es el miedo. Y creo que ahorita estamos con muchísimo miedo, muchísima gente, ¿no? Eso, con eso termino. Muchas gracias, Elías. Yo, bueno, es muy fuerte tu discurso, también tu experiencia. Yo solo quisiera poner nombres y apellidos. La eólica que se encuentra en San Mateo es la que suministra energía a Bimbo. Bimbo, que nosotros consumimos productos, eso en nuestras ciudades. Tampoco podríamos decir que los Servitje, que por cierto les encanta el mundo jesuita, son los culpables. Pero estamos en medio de un mecanismo donde yo compro, me gusta mi cosita de Bimbo, y allá hay muerte. Y eso es francamente una gran mierda. Y una gran, diría yo, una gran ceguera, porque ni siquiera, no hay nadie, realmente una conciencia capaz de poder ver eso
como testigo, ¿no? Eso es muy fuerte en ese sentido. No me quiero ir más profundo o con mayor crítica social, a menos que alguien lo quisiera, pero me gustaría volver a descender un poco a la sensación corporal. Ahorita nos estás hablando, prácticamente puedo decir que te veo llorando, sin llorar, y también te veo con impotencia, y creo que muchos nos sentimos así. Hay un específico emoción o sentimiento que va llevándonos. Hay algunos, me parece, que ese sentimiento los puede hundir y hacerlos que se escapen en su cuarto todo el día. No pueden salir, no pueden con la vida, ¿no? Pero hay otros que ese miedo y ese dolor les dice, voy a trabajar el triple, voy a hacer cosas que nunca había hecho porque aunque tengo miedo, ¿qué tengo que perder? Ya me quitaron hasta la vida. Me gustaría que por ahí pudiéramos un poco abordar cómo se sienten así. No nos vayamos a grandes tópicos, tal vez. O si gustan, sí. Me gustaría escuchar a Rodrigo, a Salvador, también a Tere. ¿Quién gusta por allá? Sí, bueno, yo más bien ya casi para despedirme y un poco como conectando con lo que estaba antes, creo que como que siempre vincular como este tema de los problemas sociales, políticos, etcétera, con el tema de que Dios es uno, pues justamente es un problema bastante complejo y que involucra incluso cosas de las cuales nadie podría hablar con absoluta certeza, ¿no? Propiamente. Pero porque nadie, pues así como un Dios uno, nadie lo conoce, ¿no? O sea, nadie tiene esa presencia visual o a través de los sentidos, ¿no? Pero de lo que sí creo que podemos estar ciertos en ese sentido es que conocemos a ese Dios uno a través de los otros, ¿no? Y que esos otros también nos permiten tener experiencias, ¿no? Su experiencia de sufrimiento que relacionamos con la nuestra, que nos pueden llevar a cierto actuar, ya sea a través de nuestra propia vida o de la suya, y que ahí pues vienen estos momentos que pueden ser mesiánicos, ¿no? Que integran también la oscuridad, que integran también la luz, ¿no? De las situaciones sociales. Pero creo que si nos ponemos a pensar realmente que Dios es uno, también tenemos que asumir la responsabilidad de que en última circunstancia es Dios quien tiene o quien provoca también estas situaciones. Entonces, eso mismo también nos va a permitir, yo creo que ver como un poco lo que es nuestro destino, hacia dónde nosotros nos movemos, ¿no? Así como una persona que asesina siente este impulso, incluso de forma inconsciente, así yo creo que también las personas que son o luchadores sociales o son místicos, etcétera, lo pueden percibir, ¿no? Fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que es demasiado innecesario, a mí me ha parecido a lo largo de mi vida, meterme en este problema de pensar de que si Dios es uno, hay que actuar de esta forma moral o de tal, pero sí me parece que es importante como que asumir que en última instancia el responsable de estas situaciones es Dios mismo, ¿no? A lo mejor puede parecer como una cuestión infantil, ¿no? Pero creo que quizá lo más responsable, si uno se da cuenta de eso, es asumir su papel en la vida, ¿no? Decir, bueno, esto está pasando, es como una obra de teatro, y cuál es el lugar que tú quieres ocupar dentro de este dinamismo divino, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha venido pasando en la mente, ¿no? Por eso te decía lo del COVID, ¿no? Porque me parece que una cosa es que tú reconozcas en el COVID un movimiento divino, una manifestación divina, etcétera, y otra es equipararlo al nivel de Dios o de los dioses, ¿no? Si piensas en un panteón como es el de la India. Llevarlo a ese nivel, ¿no? Que es algo transitorio, que es algo que es realmente como una cuestión como de sombras, ¿no? Como lo ponía Platón en algún momento. Entonces, quizá para mí, desde mi perspectiva, es que, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con eso, no? ¿Hacia dónde te moviliza, no? También la luz te puede cegar, ¿no? También puedes decir, bueno, esto es uno y no pasa nada, ¿no? Puedes decir, para mí no existe nada, la vida no tiene sentido, y también hacer cosas hermosas, ¿no? Entonces, no creo que de una cosa se derive de la otra, pero si lo vuelves a pensar así como Dios es uno, sí me quedaría claro que lo que hay que visualizar es más bien, bueno, en eso tú qué quieres ser, ¿no? Y esa es tu responsabilidad. Y ya. Bueno, solo para despedirme porque tengo que salir hoy antes. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo. Siguiendo un poco la idea de Rodrigo y hablando de Spinoza,
lo que se ve según los ojos de la eternidad, pues francamente lo que hagamos vale un poco menos que un centavo. Pero justamente la chamba es que no tenemos, la mayoría de nosotros, los ojos de la eternidad, ¿no? Eso sería como también asumir otra cosa, otra visión. El propio Spinoza lo dice, por cierto, Tere. No todos tenemos esa visión, subespecie eternitas. Por acá, ok, voy a darle primero a Salvador. ¿Va? Salvador, gracias. ¿Sí me escucho? Sí, órale. Creo que en toda la extensión de lo que va del conversatorio hay algo como muy tangible, que es la parte de hablar de Dios, religión, espiritualidad, trascendencia. No queda aislado de los acontecimientos cotidianos, individuales, sociales, políticos, económicos. Se presenta y es transversal a cada esfera, y somos corresponsables de esa espiritualidad, ¿no? Como lo ha dicho Elías también en este conversatorio y en algunos, esa corresponsabilidad en las diferencias, claro que sí. En el reconocer y en el aceptar si el otro es diferente, sin embargo, pues en esa diferencia es muy distinta la mirada indiferente a reconocer la diferencia y dialogar la diferencia, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no solo desde el tú a tú, sino también pues desde las esferas donde ocurren las decisiones de tipo económico, político, social, que afectan más de lo que pueden llegar a imaginar, ¿no? Y creo que todos estos acontecimientos hacen una proyección del gran monstruo de sistema que se está viendo, que trae consigo toda una postura axiológica del capital sobre encima de la vida, ¿no? Del consumir. ¿Sí? ¿Me dejé de escuchar? Te escucho, pero te siento un poco como perdido, y lo que más me llama la atención de ti es tu postura. Me gustaría también, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te veo un poco apachurrado? ¿Qué pasa en ti? Perdón por esto, creo que me concentro así, trato como de no dispersarme, porque hice algunas anotaciones, pero creo que ya fluyó un tanto más el conversatorio, y creo que ya no vienen a... Entonces quise como retomar un poco de pues sí, como repasando un poco, ¿no? Acerca de conectar lo que se ha dicho acerca de lo social y de lo espiritual. ¿Sí? Ya. Lo digo, Salvador, porque puede pasar, y también lo digo a todos, no somos tan expertos, entonces a veces lo que digamos aquí puede ser más intenso, menos intenso, pero simplemente como para no sentirnos como apachurrados, porque veo ese gesto un poquito como, ¿qué está pasando? Sí. Hay que ser, lo digo abiertamente para los próximos conversatorios, se trata mucho más del corazón en muchos sentidos, no tanto de si podemos dar mucha referencia. Sí, es cierto. No, pues muchas gracias por preocuparte. Sí, claro que sí existen sensaciones de cierta indignación, de coraje, pero pues yo pienso también parte del aceptar y de comprender que es parte de la vida que vivimos, y que pues no sé, hago mucho hincapié en la corresponsabilidad desde nuestros círculos cercanos, ¿no? Que tampoco podemos ir ahorita a Tabasco, a Oaxaca, pero sí, pues, desde lo que se observa y desde lo que se dinamiza en nuestros círculos cercanos, creo que se puede hacer algo, y claro que no está de más la reflexión de lo externo, tanto como de lo interno, ¿no? Creo que ya me extendí mucho, pero sí... creo que todo va en una línea transversal de cuando se habla de Dios, religión, espiritualidad, cruza la vida,
cruza la cotidianidad y cruza a cada una de las personas en colectivo y en lo personal. Creo que es algo que se tiene que tener siempre muy consciente para entonces no sobrepasar la espiritualidad de la otra persona o de un pueblo. Muchas gracias, Salvador. Realmente agradezco que te sientas tan comprometido y es de nuevo una invitación para quien nos escucha, de que se trata de también algo un poco de aligerarnos, no se trata de hacer un conversatorio para salir pesado y odiando el mundo, ¿no? Tere, tú sí traes mucho dinamismo, que es una palabra que está de moda para hacer aquí, entonces échale, por favor. No, bueno, más que nada quería aclarar un poquito. Siento que mi idea de que todos somos uno se convirtió un poquito en una idea de que por eso estaba bien perdonar, bueno, no perdonar, porque sí, perdonar más adelante les explico por qué sí está bien, pero más que nada dejar pasar todas estas cosas que están sucediendo con la Guardia Nacional y todas las injusticias. No porque todos seamos uno, yo me voy a echar en mi sillón y voy a decir, qué rico, no voy a hacer nada, no. Por supuesto que no, y si bien entender eso, me disculpo porque yo sí creo completamente en la lucha social y creo en lo que dice Ana Belén, por ejemplo, de que también en el amor hay límites, ¿no? Jesús, que era un personaje que tampoco se dejaba, ¿no? Y sí creo que la lucha social es importante, a lo mejor no me di a entender y no creo que sea un pretexto decir que todos somos uno para irnos todos felices a nuestras casas, no. Pero sí creo, por ejemplo, que hay grados de conciencia, ¿no? Por ejemplo, si hay personas que pueden estar en un grado de conciencia a lo mejor más cercano al amor, ¿no? Que no creo que todos los miembros de la Guardia Nacional estén en conversatorios de espiritualidad en lo absoluto, ¿no? Y Elías tocas el tema del pecado, y al final, ¿qué es el pecado? En arameo es olvido de sí, ¿no? ¿Y qué sí sería, no? Sí que va más allá del egoísmo, que va más allá de yo profundo, que es en donde toco a los demás, en donde yo y los demás somos uno, ¿no? Si estás olvidando tu verdadera naturaleza, que es amor, ahí es cuando pasan tantas cosas, ¿no? Y por supuesto que una vez que sientes este llamado al amor, no puedes permitir este tipo de injusticias, no puedes permitir que traten mal a tu prójimo y que, no sé, lo que contaste de las plantas eólicas sí me indignó bastante. Pero más que nada, no por eso no lo vas a perdonar, ¿no? Y no por eso, no olvidemos que Jesús muere en la cruz siendo crucificado y viendo cómo personas que le eran fieles, al final le dieron la espalda, ¿no? Pero bueno, a ver, concluyo con una idea. Sí es verdad que al final tenemos que cambiar, todos ser un poquito más, preguntarnos cómo yo o cómo cualquier persona de aquí o cómo en mi vecindario, cómo en mi vida diaria puedo yo ser más amoroso. A lo mejor, ¿cómo voy a trascender mi egoísmo, no? Y muchas veces también pasa por la forma en la que consumimos. Tú mencionabas, Manuela, Bimbo, ¿no? No estoy diciendo que hagamos un boicot en contra de Bimbo, aunque estaría bien. ¿No? Más bien, a lo mejor preguntarnos si lo que estamos consumiendo, cómo estamos encarnando, Elías, tú que habías en 7 místicas, cómo vives tu espiritualidad a través del cuerpo o a través de cómo habitas el mundo, creo que es totalmente importante y no venimos a esta vida a estar sentados en un sillón, como dice el Papa Francisco, más bien venimos a transformar la realidad y eso pasa por aceptar que cada quien tiene una misión y algo que hacer y cada día es único y no todos los días son una repetición y no todo es tragedia, también podemos hacer muchas cosas, como esta señora que llevó su cosecha, ¿no?
cómo una persona que a lo mejor nosotros pensaríamos que no tenía tantos bienes materiales, cómo pudo dar todo lo que ella tenía, ¿no? Entonces, más que nada me llevo de esto, ya dejando de problematizar, me llevo la pregunta, ¿cómo yo o cómo nosotros podemos organizarnos como comunidad y ser más solidarios con todas estas personas que la pandemia ha olvidado, ¿no? Porque van a haber cantidades de personas que van a necesitar nuestra ayuda pronto, o si no es que ya, y cómo vamos a reaccionar a esto, ¿no? Pero bueno, ya, me extendí mucho, perdón. Muchísimas gracias, Tere. Yo creo que justamente conmovernos, que nos pique, que no tengamos respuestas, es justamente la razón de que hablemos, ¿no? Andrés, Marcela, Ana, Elías, tenemos tiempo, creo que queremos concluir, queremos seguir. Elías, si puedes darnos aquí un turn, un giro, ayudaría mucho. Pues quizás podríamos quizás hacer una ronda de conclusiones, cada quien compartir un poco cómo se quedó y con qué podemos concluir un poco esto. Y yo terminaría quizás con alguna reflexión final, pero más bien invitando a cuestiones técnicas, ¿no? A entrar dentro de 15 días y esas cosas. Va, bueno, entonces, chicos, vamos a concluir esta tarde, esta increíble conversación. Le agradezco mucho a los que pudieron estar aquí conversando, pero también a quien nos está viendo. Y bueno, ¿quién quiere comenzar, por favor? Yo le doy la palabra a Marcela. Me gustaría contigo, Marcela, por favor. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, tantos temas, ¿no? Tantas movidas de tapete, yo digo que me llegan por donde quiera. Y yo pienso que definitivamente, pues, digo, siento que la mayoría no somos indiferentes a lo que vivimos en nuestro México. Es imposible no darnos cuenta de tanta violencia, tanta pobreza, tanta injusticia, tantas, violencia ahorita es lo que me sobresalta más y además la pandemia, ¿no? Y como sociedad o como ahorita, bueno, referirme a mí, lo que me puedo mover. En eso sí me queda claro. Yo cómo me puedo seguir moviendo para ser justa, para ser amorosa, para transmitir esa confianza que yo siento y a lo mejor me la vivo más tranquila, estoy privilegiada de muchas cosas. ¿Y cómo me muevo para poder hacer eso más extenso en lo que yo puedo? En esa realidad que a mí me toca, o sea, que yo la puedo hacer, palpar, disfrutar, compartir. Con eso me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por animarte, por estar con nosotros. Y le doy la palabra a Andrés. Andrés. Gracias, Manuel. Híjole, pues sí, coincido con Marcela, también son muchísimos temas muy complejos, extremadamente complejos, y que justo esta pandemia pues los ha traído a flote para todos, ¿no? No sé para cada quien, pero yo veo como un común denominador entre amigos, familiares, conocidos, gente de colegas de trabajo, que todos están pasando por momentos bien complicados, ¿no? Y estas preguntas de, pues si existe Dios, entonces ¿por qué pasa esto? Y bueno, o sea, cosas ya metafísicas y pues de muchas preguntas que no tienen respuesta. Y yo me quedo con que hay que tratar de ser gentiles con uno mismo ahorita, ¿no? Creo que podemos tratar de ser amables con nosotros mismos. Y eso va a todos los niveles, porque estas preguntas, este conversatorio es interesantísimo. Sin embargo, creo que también puede ser muy fuerte y puede ser como muy perturbador, ¿no? Cerrar como con todas estas cosas de, oye, ¿qué onda? Ayer tuvimos un temblor y bueno, el tsunami y luego la pandemia, ¿no? Y luego los hospitales, ya dices, esto es el apocalipsis, ¿no? ¿A qué hora es el fin del mundo? Entonces, como que sí, tratemos de ser gentiles con nosotros mismos, aprendamos, pero, híjole, qué fuerte. O sea, sí son muchos temas, hay que llevarlos poco a poco,
y está súper interesante tenerlos en la mesa, pero me voy con eso y al mismo tiempo invitando a la gente que, pues, que sean gentiles con ellos mismos en esta etapa. Muchas gracias. Solamente recordando al gran evangelista Juan que Apocalipsis es revelación. Está revelando muchas cosas, lo feo, lo bonito, increíble. Me gustaría que Salvador Sandoval, por favor, podrías concluir. Gracias, Manuel. ¿Sí me escucha? Sí. Creo que concluiría con una pequeña frase. La lectura de un Dios depende de la revelación en que se sea afín, y en ese sentido es el Dios que se proyecta en lo individual, ¿no? Y desde luego que vivimos en una sociedad que no necesita una proyección de un Dios indiferente, ¿no? Sino de un Dios encarnado. Nada más. Muchísimas gracias, Salvador. Tere, por favor. Buenísimo. Nada más concluyo con 2 observaciones. Lo primero sería preguntarnos cómo construir más puentes en lugar de muros que se están construyendo, cómo que cada quien se lleve la pregunta de cómo ser más amorosos en sus vidas, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía, yo no quiero que vengan todos aquí a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Dios te puso en donde te puso por alguna razón y tú estás en ese camino por algo. Entonces, desde donde cada quien está, a lo mejor no todo el mundo puede ser la Madre Teresa de Calcuta ahí, a lo mejor sí, pero ¿cómo podemos ser más amorosos? ¿Cómo podemos, con nuestra misma familia, ¿no? Los que están con su familia o los que, no sé, tienen roomies, ¿cómo no están siendo esa persona que quieren ser en sus mismas casas? Y cómo todas estas cosas que están saliendo en este apocalipsis, todas estas sombras que estamos siendo invitados a ver, ¿cómo podemos darles un giro y llevarlas al amor? No sé, me llevo esa inquietud y muchas preguntas como siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Tere. Me gustaría, Ana, por favor. Bueno, pues yo, bien movida, bien movida. Creo que también hablar como demasiado de un tema que es sumamente enorme y complejo, ya a nivel mental como que a mí me agota, ¿no? Hasta cierto punto, porque siento que entro pues en intentar entender cosas que realmente van más allá de mí, y creo que me quedo con la experiencia interior de esta paradoja de qué es la vida y qué es la misma espiritualidad que yo he vivido, que siempre he sentido la espiritualidad como un juego de opuestos, y eso lo siento en este momento en mi corazón, ¿no? Siento como miedo por todas las cosas que han estado sucediendo, ¿no? A nivel mundial, a nivel local también. Miedo porque me rebasa y te hace cuestionarte estas cosas y entonces Dios, ¿dónde está, no? Pero al mismo tiempo también como siento mucho amor porque sé que ese miedo viene en una invitación de amar más, ¿no? Entonces, siento que estas paradojas son invitaciones también de Dios todo el tiempo. Y creo que era un poco también lo que abarcamos el día de hoy, todo este juego del bien y el mal y la luz y la oscuridad y la lucha social o la paz interior. O sea, al fin de cuentas, creo que todo se entreteje en este juego, ¿no? De la conciencia, juego de Dios, ¿no? Que es realmente un misterio. Y me quedo con esas ganas de
moverme, porque el miedo a mí me hace moverme, no me hace paralizarme, me hace como ver qué puedo hacer, o sea, me pone en acción, ¿no? Y sé que a otras personas los paraliza, pero a mí me pone en acción y eso, me quedo con la invitación también de estas partes oscuras que nos habitan a poder ser más luz y más amor, pero reconociendo que también hay esa paradoja dentro de nosotros. Gracias. Gracias, Ana. Ya próximamente hablaremos de este juego sadomasoquista de Dios. Espérenlo pronto. Yo espero que, Elías, ¿tú también quieres concluir ahora o yo concluyo y ya das al final? Tú dime. Concluyes. Digo ahorita y tú cierras si quieres. Pues yo nada más agradecerles de todo corazón también todos y todas en Amanecer, pues es un gusto poder abrir estos espacios. Como se dieron cuenta, sobre todo las personas que por primera vez, digamos, se unen al conversatorio, pues justamente es un juego entre varias cosas, ¿no? Es filosofía, pero no solo es filosofía, es espiritualidad, religión y mística, pero no solo es espiritualidad, religión y mística. Es política, economía, sociedad, pero no solamente es eso tampoco. Entonces tratamos de abordarlo, psicología y no solamente psicología, tratamos de abordarlo desde todos los ámbitos y pues va a haber como siempre sesiones sabrosísimas para el paladar, otras más amargas, pero que a veces también así sabe la medicina, ¿no? Entonces tenemos este espacio y otros tantos acá en Amanecer que les invitamos a que puedan como conocerlos, los podcasts que tenemos, los espacios de video, por ejemplo, los jueves con Marta y Ana, o Ana y Marta. Yo hago videos los domingos y así, ¿no? Manuel, Rodrigo y Mike hacen los podcasts, Salvador hace meditaciones en vivo y así vamos colaborando. También si ustedes tienen algo con que quiera colaborar, bienvenidos y bienvenidas. Y también pues invitarles a que se sigan uniendo al conversatorio, no solamente ustedes que están ahorita en el Zoom, sino también quienes nos vieron en vivo o lo ven después en el Facebook o en YouTube. Si les late como seguir entrar a discutir, a dialogar, a compartir el corazón, pueden enviar un correo a amanecerblogmística@gmail.com. Repito, amanecerblogmística@gmail.com. Ahí les mandamos el link para que se unan. Y va a haber muchos temas, o sea, en realidad la conversación va a fluir y libremente una persona puede proponer otro tema durante la sesión y nos vamos por otro lado. En algún momento quizás puede llegar el momento en que hablemos solamente de nuestras experiencias en meditación y cada quien comparta un poco sus prácticas de la meditación. Algunas van a ser más densas, otras van a ser más polémicas, otras serán más tranquilas. Pero creo que, y recalcando muchísimo, ¿no?, la invitación que nos hace Andrés a actuar con amabilidad, benevolencia y cariño con nosotros y nosotras mismas y con las demás personas. De eso se trata un poquito este espacio, pensar en voz alta. Y entonces, pues, de mi parte también muchísimas gracias, me quedo muy contento y con muchísimo tarea para reflexionar, ¿no? Porque de aquí también se trata de que lleguemos a construir también un pensamiento distinto, a que propongamos luces primero para nosotras y nosotros, pero también para quienes están, para que puedan tener más opiniones y quizás algún tipo de reflexión distinta a la que normalmente se encuentra por ahí. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Elías. Yo solamente quisiera mandar un gran abrazo a Mike, a Marta, que no estuvieron por acá, pero son parte súper esencial de Amanecer. Y también una metáfora que por ahí leí de un gran amigo que dice lo siguiente: si vivimos en una época tan oscura, pues aprendamos a tocarnos más en vez de confiar un poco menos en nuestra visión clara, ¿no? Entonces, en tiempos de coronavirus hay que tocar de otras maneras. Muchísimas gracias. Esto ha sido Amanecer y es todo. Gracias.